Gracias a Dios que podemos estar en la casa del Señor para continuar disfrutando un tiempo maravilloso. Me alegra mucho verles y poder juntos haber alabado al Señor, porque la Biblia nos dice que Él es digno de toda alabanza. Amén. Qué bueno que tú y yo le hemos dado a Dios de nuestro corazón esa gratitud, esa alabanza. El día de hoy quiero compartirte algo que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo que no solamente él, sino los demás serían sacudidos como a trigo, que Satanás estaba pidiendo sus vidas para ser sacudidos como trigo. ¿Puedes repetir conmigo esta frase? Sacudidos como a trigo, o sacudirlos como a trigo. A ver todos, sacudirlos como a trigo. ¿Alguien ha visto cómo sacuden el trigo? Es como, ¿has visto a los albañiles cómo se ponen a cernir arena en un cernidor, uno de este lado y otro de este, y empiezan uno así a sacudirlo fuertemente, violentamente? Pues es muy distinto a arena que trigo, pero es para que tengas una idea de un sacudimiento. Y yo me pregunto, ¿el trigo le gustará ser sacudido? ¿Sabes que la comodidad, lo acostumbrado que estamos, pues el trigo está bien ahí con la hierba, con la tierra, pero de pronto ese sacudimiento es con el propósito de separarlo de la tierra, separarlo de la hierba mala, de todo lo sucio, y que quede el puro trigo. Pues a nadie le gusta, ¿verdad? Porque el sacudimiento representa problemas, dificultades, situaciones difíciles que no quisiéramos. Todos queremos una vida estable, una vida cómoda. Todos queremos que las cosas no cambien, sino así estamos bien. Pero el sacudimiento es algo que viene del enemigo, pero Dios lo permite. Me gusta esto, que Satanás no puede hacer sino solamente lo que Dios le permite. Le voy a decir en otras palabras: Satanás no puede hacer nada, no te puede hacer nada a menos que Dios lo permita. Pero eso que el enemigo va a hacer va a ayudarte para bien, porque la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, ¿qué? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces el enemigo lo que quiere es darte una sacudida, una zarandeada, con el propósito de separarte de Jesús. Pero cuando nosotros entendemos cuál es su intención, y sabemos, como el ejemplo que vamos a ver, tal vez hay un momento de titubeo o de fracaso, como en este caso, pero eso no quiere decir que es el final de una persona, sino que se puede levantar y continuar adelante. En Amós 9:9, hablando del sacudimiento, dice: pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones, como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. O sea, el sacudimiento, los problemas, las situaciones difíciles, no es para destruirte, no es para que te pierdas. Dios lo permite
pero es para que entremos en un proceso, en una formación que nos va a ayudar, porque aquí está diciendo que seremos sacudidos como trigo en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. Tú eres como el trigo, tú eres una semilla, tú eres un grano verdadero. Tú estás en las manos de Jesús y el Señor Jesús dijo: ninguno de los que el Padre me dio se perderá. O sea, si nosotros nos llegáramos a perder, no es porque eso es lo que Dios quiere o porque Dios no provee todo lo que nosotros necesitamos en cuanto a la ayuda, sino es porque quizás ya es una dureza de nuestro corazón y que por decisión lo hacemos. Entonces estas cosas que a veces tú y yo pasamos, que no nos gusta, porque el sacudimiento es incómodo. Muchas veces es algo tan fuerte que nosotros pensamos: es que esto ya es demasiado, no lo puedo soportar. Es algo violento y está hablando de los problemas quizás personales, familiares, económicos, situaciones que nos hacen quizás tambalear por un momento. Bien, pues vamos a seguir viendo acerca de el sacudimiento del trigo. Y entonces este sacudimiento, tal vez tú digas: bueno, ha de ser para algunos cuantos que se portan mal. No, este sacudimiento es para todos. Sacudidos como a trigo es para todos. Y vamos a tomar como base la escritura de Lucas capítulo 22, el versículo 31 en adelante. Jesús está hablando de los últimos acontecimientos que vendrán en cuanto a su preparación para la muerte, todo aquello que sus enemigos estaban planeando. Pero hay algo que yo creo que todas las personas que saben que van a morir tienen que decir algunas cosas que es necesario para los que están a su alrededor. Y una de las cosas que Jesús quiere decir en ese momento es lo que está en Lucas 22, 31, y le dice a Pedro, que tenía otro sobrenombre, que le dice: Simón, Simón. Es así como lo conocían. Al parecer llegó un momento en que Pedro le dijo: ya no serás Simón, sino serás Pedro, que quiere decir roca. Pero en este caso, Simón es como el Pedro anterior, como: cuidado, Pedro, puedes actuar en tu vieja naturaleza, como tu viejo hombre antes de que me conocieras. Y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién es el que está pidiendo: hey Jesús, dámelos? Quiero darles su buena sacudida para separarlos de ti. Dice que es Satanás, el adversario. Y para comprender un poquito cómo es esto, vamos a ver algo que le sucedió en el Antiguo Testamento a un personaje que se llama Job. Y en Job capítulo 1 nos habla, no vamos a leer todo, pero nos habla que hay un momento en que seres celestiales, incluyendo a Satanás, acuden a Dios periódicamente para darle cuentas, para darle cuenta a Dios. Y Dios le dice a Satanás: oye, ¿has visto a mi hijo Job? Que es perfecto, es recto,
es temeroso, es apartado del mal. O sea, excelente persona Job. Ya lo has visto cómo me es fiel, me ama, me sirve. Y Satanás le dice, pues por conveniencia lo hace. Pues ¿quién no? ¿Quién no va a servir a Dios? Pues le has dado una posición económica, tiene bienes, no le hace falta absolutamente nada, pero le dice, pero mira, quítale esas cosas que él tiene y vas a ver cómo te niega delante de tu cara. Y así es como está diciendo Satanás, te sirve, te sigue, te es fiel por conveniencia, pero empiézale a tocar esas áreas que ya no sea estable su vida. Y entonces Dios le dice, no hay problema, adelante, te doy permiso que toques todo lo que Él tiene, pero no te metas con Él. Así que Satanás empieza a manifestarse, provocando situaciones difíciles, trayendo ese sacudimiento. Y lo que sucede es que la casa donde están conviviendo sus hijos se derrumba y mueren todos ellos. Y va un siervo a Job y le dice, mira, esto es lo que pasó. Y también viene otra noticia donde pierde sus ovejas y luego pierde sus camellos, y así va perdiendo cada una de las cosas. ¿Y qué es lo que hace Job? Y dice, Señor, pues gracias, me vine sin nada y me voy a ir sin nada. Y se mantuvo fiel. Con el tiempo, bueno, entonces Lucas, más bien Job, capítulo 1, versículo 12, dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, o sea, toca sus bienes, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Y en una segunda ocasión, nuevamente vienen aquellos seres, entre ellos Satanás, y Dios le dice, oye, ¿ya viste cómo mi hijo Job se mantiene fiel? Él sigue siendo un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de mí, apartado del mal, a pesar de que me dijiste que si se le tocaban sus bienes, él entonces se iba a apartar de mí. Y entonces Satanás le dice, pues lo que pasa es que solamente se ha tocado sus posesiones, su familia. Pero le dice, pero ¿qué tal si me das permiso a que toque su vida? En otras palabras, a que lo zarandee, le dé una sacudida para probarlo, una situación difícil. Y entonces Dios le dice, adelante, tienes permiso de tocar a Job, solamente te voy a pedir algo, no le quites la vida. Y entonces, lo que nunca esperaba Job, algo en toda su piel. Algunas versiones traducen como una sarna, desde la cabeza hasta la punta de sus pies, y se rasgaba solamente. Y él no estaba entendiendo por qué venía eso. Pero ese es el sacudimiento. Ese es sacudir como a trigo. Job 2:6 dice muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Dios va a dar permiso, pero hay un límite. El enemigo, el diablo, no creas que él
va a hacer todo lo que Él quiera. Dios que nos conoce sabe hasta dónde podemos aguantar. Y eso es lo único que Dios va a permitir. En segundo lugar, vamos a ver, hablando de ser sacudidos como trigo, que Jesús ruega por nosotros. Volviendo a Lucas 22, 32, Jesús está rogando. Y cuando habla de que Jesús está rogando, la idea es de una necesidad urgente. Lucas 22, 32 dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Sí, el primero que va a ser zarandeado o sacudido es Pedro, como se sacude el trigo para limpiarlo en ese proceso. El sacudimiento es para que seamos mejores, para que seamos purificados. Y tú dices, ¿cómo las situaciones, cómo los problemas, cómo las enfermedades van a hacerme mejor? Claro, te van a hacer mejor, te van a hacer más fuerte, más puro. Y le está dando la idea de que vas a fracasar, pero no te vas a quedar allí, porque lo dice cuando te arrepientas y vuelvas, fortalezcas a tus hermanos. ¿Sabes quiénes son las mejores personas que pueden ayudar a otras? Son aquellas personas que tú te identificas con ellas, porque tú ya pasaste por allí y les dices, así me pasó a mí, esta fue mi situación, pero me tomé de las manos del Señor y le dices tu testimonio. Entonces tú puedes animar por algo que tú ya viviste, tú puedes fortalecerlo, tú le puedes decir, ánimo, a veces así es la vida, es complicada, a veces sentimos que ya no quisiéramos estar aquí en esta tierra, que me quiero ir, que ya no quiero continuar, pero Dios es bueno, Dios es fiel. Entonces le está diciendo que mira, Pedro, yo sé que vas a pasar por un tiempo difícil, pero estoy orando que no te falte la fe, la convicción, la confianza, la seguridad, que aprendas a depender de Dios y de sus promesas. Cuando tú sientes que no te puedes apoyar en ningún ser humano, solo dices, te tengo a ti solamente. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi apoyo. Jesús oró. Y para hablar un poquito acerca del ruego, acompáñame a ir a Juan capítulo 17, el versículo 19. Jesús está orando por sus discípulos y dice en Juan 17, 9, dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo. Si Jesús tiene que decidir por quiénes va a rogar, dice, es por los de Él, es por la iglesia. Dice, yo no voy a estar rogando por el mundo, porque no hay ningún éxito, porque la gente no cree. Pero dice, pero voy a rogar o ruego por ustedes. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. ¿Por qué va a rogar Jesús por tu vida? Porque eres de Él. Pero ¿qué es lo que va a rogar? ¿Te imaginas? ¿Qué es lo que va a rogar Jesús? Que no se enferme. No va a rogar que no tenga problemas, que no tenga necesidades, que no tenga escasez. No, dice, no te pido que los quites del mundo.
porque a veces no quisiéramos estar en este mundo. Problemas de este tipo, problemas en el trabajo, problemas con los que pensabas que no ibas a tener problemas, cosas que te sientes que ya no puedes y que es algo que a lo mejor pensabas que iba a durar menos tiempo y sucede que ya es un estilo de vida esa situación. Entonces dice, no te pido que los quites del mundo. Pero ¿qué es lo que va a pedir Jesús? Dice, sino que los protejas del maligno. Dios no libró a Job de la pérdida de sus bienes y de su familia y de su salud, pero Él lo mantuvo firme. En tercer lugar, volviendo a Lucas 22, el versículo 33, vemos el tercer punto que nos está hablando de que Pedro confía en sí mismo. Sacudidos como a trigo, y lo que pasa es que Pedro no entiende y no está preparado y confía en él. ¿A algunos de ustedes le ha pasado? Yo soy muy fuerte. Yo tengo, sí, suben los precios, pero eso a mí no me afecta porque yo tengo una estabilidad económica. Entonces, muchas cosas en las que tú dices, a mí nunca me va a pasar lo que le pasó a fulano, que se enfermó, que tuvo un accidente. Yo no soy como él. Entonces, él, que cuando escucha que Dios le está advirtiendo que viene algo, ya él dice, a mí, ¿qué me pueden hacer las situaciones? Y entonces él lo dice en estas palabras, le dijo, ante lo que Jesús le está diciendo, Satanás ha pedido sus vidas para que sean zarandeados, para que sean sacudidos. Versículo 33 dice, Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. En otras palabras, aquí estoy, Señor. Venga lo que venga. Sí, problemitas, situaciones, pero mira, Jesús, algo que todos no queremos es ir a la cárcel. Pero mira, yo estoy listo. Es más, te voy a decir, Jesús, cuenta conmigo. Si es necesario morir contigo, hasta eso estoy dispuesto. Sabes que Pedro estaba confiando en sí mismo. Estaba tomando las cosas muy a la ligera. Pedro era ese hombre ya de edad madura físicamente, pero era muy impulsivo. Sabes que siempre me he imaginado a Pedro que estando en el salón de clases y cuando Jesús hace una pregunta, ¿has visto a esos niños que yo? Y es el primero que se lanza, el que habla y aunque se equivoque, pero así era Pedro. Y bien, vamos a leer 1 Corintios 10:13. Hablando del tiempo difícil, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no hayan sufrido otras personas. Hablando del sacudimiento, de la tentación, de la prueba, el apóstol Pablo, que también fue una persona que sufrió mucho por causa del evangelio, él está diciendo a los creyentes, ustedes no digan, ay, es que lo que yo estoy sufriendo no lo sufre fulano. Lo que yo estoy sufriendo no lo ha pasado nadie. Le dice, no, lo que tú estás sufriendo, ya otras personas también han sufrido. Dice, pero Dios es fiel. Puedes leer conmigo esto que dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que puedan aguantar. Entonces tú no digas, es que ya no aguanto. Dios no va a permitir algo que te suceda en relación al sacudimiento, algo que tú no puedas soportar. O sea, Dios sabe hasta qué momento, hasta qué grado puedes soportar
y si Él ya no va a permitir más. Dice, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará una salida para que puedan resistir. Sí, viene algo duro, una prueba, pero juntamente con esa prueba, busca, está atento. ¿Cuál es la salida? Porque habrá una salida. Finalmente, número 4, vamos a ver que Jesús lo sabe todo. Y vamos a volver a Lucas capítulo 22, ahora el versículo 34. Jesús le respondió, porque acuérdense que nos quedamos, que Pedro dijo, como mucha gente dice, a mí los problemas me hacen los mandados. A mí no, conmigo no. Pero él dijo, no, o sea, esas cosas que tú dices, pues, no, pues aún más estoy dispuesto, prisión, morir por ti. Jesús le dijo, versículo 34, Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Jesús sabe lo que somos, lo que vamos a hacer en unas horas, mañana. Nosotros a veces creemos que nos conocemos, y así está Pedro. Y porque él cree, entonces confía en sí mismo. Y Jesús le está diciendo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo representa prisa, rapidez. Negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro decía, es que eso es imposible. O sea, ¿cómo? ¿Tanto tiempo contigo? Pues eso dejemos para Judas que te traicionó, pero yo siempre he estado contigo años y años y años. Pero a veces nosotros no nos conocemos. Pero ¿cómo se dio esta negación? Fue cuando Jesús fue capturado y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado. Entiendo que era una casa muy grande y las casas de aquel tiempo tenían un buen espacio y todos aquellos que lo iban a acusar allí estaban. Todos aquellos que eran cercanos a Jesús, pues Pedro ahí estaba, aunque sea de lejitos, pero lo fue siguiendo porque Pedro tenía miedo. Ahí estaban algunos familiares para escuchar ese juicio. Y era un tiempo donde hacía frío. Entonces Pedro entra y en la puerta se encuentra ahí una criada y le dice, tú también eres de ellos. Y él dijo, no, yo no sé de quién me hablas, yo no lo conozco. Lo negó primera vez. Entra al patio donde hay fuego porque la gente necesita calentarse debido a mucho frío. Y llega otro hombre y le dice, verdaderamente tú también eres de Jesús, porque en tu manera de hablar se te nota. Y dice Pedro, no sé de qué me hablas, yo no conozco a ese hombre. Un momento más tarde, un familiar, porque una cosa que hizo Pedro cuando capturaron a Jesús, él sacó su espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Jesús tomó la oreja, la sacudió y se la volvió a poner. Es un milagro que hablaremos en otro momento, pero ahí estaba su familiar de ese soldado y le dice, verdaderamente tú eres uno de ellos.
Y Pedro sintió que lo estaban descubriendo, porque aquel hombre le está como diciéndole, es que yo te vi y también vi lo que hiciste, no te hagas. Pero entonces Pedro, para despistar totalmente, dijo, no lo conozco. Y empezó a maldecir a Jesús. O sea, llegó a ese grado de caer hasta donde él no imaginó. No solamente lo negó, sino para que no sospechen, que vean que soy capaz de hablar en contra de él, de maldecirlo. Con el tiempo, Pedro crece, es restaurado en su llamamiento. Y en una de sus cartas, primera de Pedro 1:7, dice, el oro, porque tú y yo somos como el oro, dice, el oro, aunque no dura para siempre, ¿qué le pasa al oro? Dice, se prueba por medio del fuego. Cuando nosotros recibimos un sacudimiento, una zarandeada, problemas, dificultades, enfermedades, todo es con el fin de fortalecernos, de purificar nuestra vida. Dice, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, tiene que pasar por el fuego de las dificultades. ¿Por dónde tiene que pasar? Por el fuego de las dificultades. De esta manera se demostrará cuánto confían en Dios. Los problemas difíciles es el momento para manifestar que me mantengo firme porque estoy confiando en Dios. Su fe recibirá entonces la aprobación de Jesucristo cuando aparezca de nuevo, y recibirán no solo aprobación, sino gloria y honor. Lo que Dios quiere es que nosotros recibamos aprobación, así como cuando nos aprueban en un nivel de estudios. Somos aprobados y Dios quiere que seamos aprobados en la fe a pesar de una vida difícil. Terminamos viendo a Pedro, cómo él es restaurado en su llamamiento, y vamos a Juan capítulo 21, porque Dios no nos quiere dejar en un fracaso. Él nos quiere sacar de un fracaso, porque muchas veces, como Pedro, somos sacudidos fuertemente, violentamente, y puede ser que lo neguemos, pero que sea algo temporal. Eso Jesús ya se lo había dicho. Cuando tú vuelvas, fortalece a los demás. Y en este caso, después de que Jesús se apareció, después de su resurrección, Jesús se apareció en varias ocasiones. Esta es la tercera vez en que se aparece a sus discípulos. Y ahí en el mar, después de haber pedido Jesús algo de comer, se acerca a Pedro. Dice el versículo 15 de Juan 21, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó, Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, checa la pregunta que hace Jesús y la respuesta que da Pedro. Le dice, ¿me amas más que estos? Cuando tu esposa o tu esposo te pregunta, ¿me amas? Y tu respuesta es, te quiero. No coincide. Y es lo que está pasando aquí. Le dice, Simón hijo de Jonás o Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro.
No es lo que Jesús esperaba, porque una cosa es amar y otra cosa es querer. Y le dice, apacienta mis corderos, le dijo Jesús. O sea, te restauro a tu llamamiento. Porque ¿cómo queda una persona cuando fracasa? ¿Será qué me va a decir Jesús? ¿Me va a rechazar? ¿Me va a restaurar? Y le dice en el versículo 16, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya no le pregunta, ¿me amas? Sino, tú dices que me quieres. ¿Me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. En otras palabras, pues voy a ser honesto. Tú lo sabes todo. Pedro podía haber dicho, te amo, pero él solamente en ese momento donde ha tropezado solamente tiene un nivel de querer a Jesús. Así que le dijo, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te quiero. O sea, no estoy en ese mejor momento. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Todos nosotros, también nuestra vida, será pedido por el enemigo, pero no te espantes, para ser sacudidos como a trigo. De esta nadie se escapa. Es para todos, para que seamos purificados, fortalecidos, para que maduremos. Pero sabe que cuando estés por un tiempo difícil, hay alguien que está rogando por ti, para que tu fe no falle o falte. No confíes en ti mismo, diciendo que tú ya tienes muchos años de cristiano, que tú no eres igual a otras personas débiles. La palabra del Señor dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Cuidado con un exceso de confianza, donde uno dice es que le pasó eso por descuidado, por tonto, por dejado, pero a mí no tengas exceso de confianza y sabe que Jesús lo sabe todo. Si algo ha pasado en tu vida, sabe que Jesús quiere levantarte de ese fracaso. Él no permitió que tú seas sacudido para que seas destrozado, para que te quedes allí en esa situación, sino Él está rogando que tu fe no falle. Y le dice, y una vez tú recuperado, fortalecido, fortalece a los demás. ¿Sabes que hay mucha gente que necesita que le des una palmadita, que le digas ánimo, que abra su corazón y te diga qué es lo que está pasando? Y si tú estás fuerte, tú puedes ayudarlo. Y yo te quiero decir algo, cuida mucho tu vida, fortalécete en el Señor para que tú seas fuerte. Tu familia te necesita, los que están a tu alrededor te necesitan. Jesús te conoce, Jesús lo sabe todo. Él sabe si lo amas o si solamente lo quieres. Pero si tú eres honesto, también puedes decirle, Señor, tú lo sabes todo, pero no quiero quedarme ahí. Llévame a otro nivel. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle al Señor por esta palabra.
Sabes que Dios está aquí en este lugar. Su espíritu se mueve en este lugar. En medio del sacudimiento, aunque te sientas solo, tú no estás solo. Qué maravilloso, Jesús, que estás rogando por mi vida. Estás rogando por cada persona que el enemigo ha planeado sacudirlo. Hoy confiamos en ti, Jesús. No confiamos en nuestras propias fuerzas, sino confiamos en ti. Tómate de Jesús. Jesús te conoce, sabes lo que está pasando. Él está contigo. Señor, hoy en medio de un tiempo de sacudimiento, nosotros venimos ahora a fortalecernos en ti. Puede ser que aquí esté gente que se siente sin fuerzas, que ya no puede y no había entendido que tú estás permitiendo esto porque estás purificando su vida. Tú permites que pasemos por un proceso de sacudimiento, no para quedarnos en el fracaso, sino para que nuestra vida sea purificada como el oro, para que seamos más fuertes, para que estemos en condiciones de poder orar por otros, para darles una palabra de consejo, para animarlos. Señor, te damos gracias por esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho y estamos en comunicación en esta semana. Amén.